seguidores, estamos de nuevo siguiendo con Concordia. Y sobre todo, si bien hablamos ya del padre del castillo en otro momento, y lo dejamos como el verdadero fundador de la ciudad de Concordia, hoy tenemos que dedicar un poco a hablar de un personaje que estuvo en Concordia, que hizo mucho por Concordia y que fue el coronel Antonio Navarro. Es decir, Navarro vino ya con cargos, pero vino con la misión específica de continuar la obra que había iniciado el padre del castillo. Navarro era un español, habría nacido por allá por finales del siglo XVIII, quizá un poco antes, 1780 por ahí, porque ya en 1804 aparece como sargento de húsares en el ejército español. No sabemos si habrá luchado contra las fuerzas napoleónicas, pero sí sabemos que se vino a América con los ejércitos españoles. Habría venido al Alto Perú, o sea, el centro vital del poderío español en América. Pero lo bueno es que la Revolución de Mayo modificó, digamos, su estada en la región. Brindó sus servicios, ofreció sus servicios a la causa de Mayo. Por eso se fue admitido, y ahí es donde él traba mucha amistad con Facundo Quiroga y con Juan Bautista Bustos, el de La Rioja y el de Córdoba. Porque en ese momento ambos estaban dentro de la lucha contra los españoles. Y se hizo muy amigo de ellos. Lo cierto es que después que termina este pasaje, él continúa al lado de Bustos, ahí en Córdoba. En el año 30, 1830, se forma la Liga Unitaria, que fue como una consecuencia, después del asesinato de Orrego en 1828, el unitarismo vuelve a copar Buenos Aires y pretende copar también el país. Por eso forman la Liga Unitaria. Y dentro de esa Liga Unitaria tiene el supremo poder militar de la Liga el general José María Paz. ¿Qué hace? Avanza sobre Córdoba, se va con fuerzas a Córdoba para ocupar la ciudad. Él es cordobés, posesionarse de la ciudad. Porque Córdoba es neurálgico, es el centro del país. Y de ahí es más fácil dominar el resto de las provincias del entorno. Por eso entonces va a Córdoba, y Bustos sale a defender Córdoba, por supuesto, pero con tan mala suerte que es derrotado, y en esas fuerzas de Bustos está el coronel Navarro. Entonces, luego, ante esta situación, entra en escena el general Quiroga, y allí se une Quiroga con los restos de las fuerzas de Bustos, más nuestro personaje, y enfrentan al poder del general Paz, pero son vencidos en La Tablada y en Oncativo. Tal es así que Navarro es prisionero del general Paz. Queda un tiempo en prisión, hasta que luego obtiene la libertad y se refugia Navarro en la provincia de Entre Ríos. Ya Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y luego Salida Corrientes han formado el Pacto Federal en 1831 para oponerse a la Liga Unitaria. Y ahí se inicia la guerra. Entonces Navarro llega acá y lo admite Urquiza. Urquiza ve las condiciones de este hombre y lo nombra su ayudante, justamente cuando Urquiza ocupa el cargo de comandante del segundo departamento principal. Y el ayudante lo acompaña por todos lados. Urquiza va por distintos lugares de esa jurisdicción, y sobre todo esta parte nuestra, de acá. Es decir, Navarro la conoció antes de ser comandante de Concordia. Así que entonces
lo nombra su secretario, subalterno, pero también ocupa, digamos, provisoriamente la comandancia del segundo departamento principal. Por eso Urquiza pone los ojos, y también el gobernador Echagüe, en este personaje. ¿Para qué? Para que venga a Concordia, reemplace a Del Castillo y asuma la comandancia, que por primera vez surge en Concordia, comandancia militar. Así es, el 33 de octubre, Navarro se hace cargo de Concordia. Y acá comienza el trabajo de Navarro, que muchos lo han bautizado como el constructor. Nunca Navarro se dio el nombre de fundador, ¿no? Y la historiografía de aquellos tiempos también habla de constructor. ¿Por qué? Porque Navarro realizó una serie de obras importantes que le dieron a Concordia un cierto empuje, ya una seguridad, ¿no es cierto?, de que su vida iba a seguir el camino ascendente. Porque claro, la fundación en principio era muy tenue, todavía muy débil, podía fracasar. Por eso viene Navarro, un hombre de agallas, de fuerza, y con fuerza, porque acá se necesitaba hombres armados también, para empujar todo esto y sostener todo esto, máxime con la cantidad de peligros que había en ese entonces. La frontera era un problema muy serio, la frontera con el Uruguay. El Uruguay, en el año 36, se levanta Lavalleja, general Lavalleja, contra la presidencia o el presidente Rivera. Y ahí se arma la lucha. Y lógicamente, el río rápidamente se lo puede vadear. Así que cuando estaban las cosas malas allá, los perdidosos disparaban para acá. Y viceversa, cuando de acá había perdidosos acá, pasaban por la banda oriental. Y así, era un tráfico permanente. Pero la frontera había que cuidarla igual. Hasta el Mocoletá era la jurisdicción que el coronel Navarro va a tener para cuidar la frontera. Dentro de todo ese quehacer militar, que fue mucho, Navarro se dedicó a construir. Lo primero que hizo fue construir el edificio del poder político y militar, la comandancia, que la construyó al este de la plaza principal, ¿cierto?, en la manzana siguiente, al este de la plaza. O sea, hoy sería Pellegrini de por medio, calle Pellegrini, ¿no? Bueno, allí, donde hoy está la jefatura de policía, desde la mitad de la manzana hasta el final, o sea, tocando con calle 1 de Mayo, donde está hoy el Hotel Colón, todo era un chorizo largo de construcciones que pertenecía a la comandancia. Tenían las oficinas, los calabozos, por supuesto que siempre hubo calabozos. Tenía después, al final, la aduana, porque Navarro también fue administrador de rentas, de todos los pesitos que ya empezaban a ingresar. Bueno, entonces, la comandancia. Allí se ubicó Navarro, fue el edificio mejor construido, porque los particulares comienzan a hacer edificios también en torno a la plaza, pero edificios de muy poca calidad todavía, algunos son ranchos, y entonces, después Navarro, otro paso importante que da, ¿cierto?, es la construcción de una salida a Concordia, para el comercio. Ahí está, la mentalidad comercial ya comienza temprano. Un puerto. ¿Dónde ubicarlo? ¿Dónde? Y yo no sé si Del Castillo lo habrá aconsejado o qué, porque eran amigos, conocidos. Eligen allá el Yuquerí-Guazú, Yuquerí Grande, la boca, y allá pone el puerto. Imagínense la navegación de ese entonces, las naves eran pequeñas, a vela, y se tenía una amplia entrada profunda, protegido por arboleda a los costados, que era una protección interesante.
Bueno, ahí queda el puerto, a 2 kilómetros del núcleo del pueblo, ¿no? Un camino que iba por entre el monte. Otra cosa que también se le debe a Navarro es la apertura de nuevas calles. Además, también es de su incumbencia el levantamiento del primer templo, ¿no? En el lugar donde el decreto de fundación le decía, ¿no? La zona oeste, la manzana oeste, inmediatamente de la plaza, ¿eh? Donde precisamente está hoy la catedral. Y además, algunos otros edificios, pero también es importante que se promueve la industria, ¿sí? Así se establece el primer saladero en Concordia, que se llamó Saladero Grande, Saladero Concordia, y hasta decir también Saladero Mansores, porque el dueño era Domingo Duarte Mansores, un portugués que se radicó en Concordia, soltero, que hizo mucho por Concordia, trajo muchos esclavos, a los cuales los liberó, les dio trabajo y les dio el apellido. Ese fue Domingo Duarte Mansores. Hay que mirar un censo, por ejemplo, y ver un montón de Mansores como. Y eran precisamente los emancipados por parte de él. Bueno, así Navarro entonces llega a completar esto, que es la base ya sólida de la, digamos, de la expansión de Concordia, ¿no? Tendrá momentos muy difíciles, Concordia, por supuesto, pasará la 1001, nunca estuvo quieta, pocas veces hubo paz, pero en ese momento donde hubo paz, pegaban los saltos. La primera nomenclatura que tuvo Concordia fue en 1835, precisamente cuando estaba en funciones Navarro. El plano que mandó Urquiza pone el nombre a calles. Así, por ejemplo, la actual calle Urquiza, ya desde ese momento, en 1835, llevaba el nombre de Urquiza. Lógicamente en agradecimiento por la atención que tuvo Urquiza para con él. La calle que pasaba delante de la comandancia, que hoy es Pellegrini, se llamaba Asamblea. La calle que pasaba al oeste de la plaza, hoy 1 de Mayo, se llamaba Cámara, por las cámaras que aprobaron el decreto fundacional. Después, la calle que pasaba al norte de la plaza, frente a la municipalidad, digamos, era de nombre Emblema, por la enseña que la nueva bandera que se había aprobado durante el gobierno de Chagüe para Entre Ríos. Después, la actual calle Alberdi se llamaba Santa Fe, como un homenaje a la provincia integrante del Pacto Federal. Y después, enseguida de Santa Fe, y después había, por ejemplo, hacia el norte, digamos, hacia el este, la calle Córdoba, ¿no es cierto?, que hasta principios, hasta mediados del siglo XX llevó ese nombre, en homenaje a Córdoba y sobre todo a su amigo Bustos. Más arriba de Córdoba estaba Rioja sola, seguramente que lo han hecho en honor a Facundo Quiroga. Y luego, después de Cámara, estaba Buenos Aires, la que es hoy Buenos Aires. Lógicamente que en 1837 hubo cambios. La calle Emblema, Cámara, por ejemplo, pasó a ser 1 de Mayo, 2 años después. Seguramente porque era el santo de Urquiza. Era el 1 de Mayo era San José, ¿cierto? Entonces puso 1 de Mayo. Todavía no había habido pronunciamiento, así que fue por Santa Fe, que a su vez, por San José, que a su vez, él se llamaba Justo José, pero era José Justo, el real. Él se ponía justo antes, San Justo. Celebraba el cumpleaños el día de San Justo, no el día de su cumpleaños.
Cosa notable, ¿no? Bueno, después provincia, era la calle que estaba inmediatamente paralela a Urquiza, que luego en el año 37 le hacen el cambio. Dice, no, provincia, vamos a ponerle Entre Ríos, y le ponen Entre Ríos. Bueno, La Rioja le agrega la, no Rioja, vamos a ponerle La Rioja. Esas son las variantes, pero esa es la primera nomenclatura que tuvo Concordia. Y después, bueno, ya a los finales de Navarro, tuvo que renunciar forzosamente porque le descubrieron, parece, mal manejo de algunas cosas, sobre todo Urquiza, el gran amigo, se le borró. Según algunos comentarios de algunos diarios de la época, se habría quedado Navarro con algún vuelto o algún dinerillo que Urquiza le habría prestado. Eso obligó al enojo de Urquiza, se ordenó su apresamiento, Navarro huyó, entonces así que le escribe Urquiza una carta al comandante Mandisoví que por favor me lo atrapen, pero ya le contesta, el pájaro se fugó, se voló. ¿Y dónde fue Navarro? A Corrientes. En Corrientes, ¿qué pasó? ¿Quién lo acoge? Verón de Estrada, que estaba formando un ejército con el propósito de invadir Entre Ríos. Entonces Navarro se incorpora al ejército de Verón de Estrada, y ahí la agilidad del Chagüe y Urquiza penetran en la provincia antes que se pueda mover Verón de Estrada, y lo sorprende. Y ahí el combate, la batalla que se libró fue la batalla de Pago Largo. Y en esa batalla de Pago Largo murió Verón de Estrada, y también entre los muertos aparece Navarro. Y fue el triste fin de Navarro. Pero, sea como sea, hay que reconocerle a Navarro esa virtud de saber interpretar lo que el gobierno quería, que era impulsar esa naciente de concordia que había llevado a cabo el padre del Castillo. Y Navarro cumplió.